Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes a esta hora, pues disfrutamos de una mañana preciosa, aunque luego a lo largo del día va a hacer un calor terrible. La inversión en oro para el equipo de Opla es una inversión estratégica. Por eso mantenemos posiciones largas en oro de forma sistemática. La razón es sencilla. La tendencia del precio del oro a medio y largo plazo es claramente alcista, tal y como pueden ver ustedes en ese gráfico. Bueno, ¿y cuál es la razón por la que la tendencia del oro es tan fuertemente alcista a medio y largo plazo? Muy sencillo, porque los políticos no controlan el gasto público, y esto es a nivel global. Si ustedes se fijan, los déficits públicos no paran de crecer, y estos déficits públicos hay que financiarlos, y esto exige expandir el suministro de dinero y de crédito. Como consecuencia de este fuerte crecimiento de la oferta monetaria, nos estamos encontrando que el nivel de precios, el nivel de inflación agregado, no para de subir año tras año. Bueno, ¿y cuál es la razón por la que no para de subir año tras año? Muy sencillo, porque el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria es superior al ritmo de crecimiento de la capacidad productiva. Por eso, de forma sistemática, todos los años el nivel de precios se incrementa. Piensen ustedes que sí, que el nivel de precio de algunos productos podría subir, por ejemplo, los ligados a la marcha del precio de la energía, pero es que suben todos. Y la única manera de explicar por qué suben todos año tras año es la degradación monetaria. Y el activo, la cotización del activo que mejor recoge la degradación monetaria es la cotización del oro. Por ese motivo, dado que su tendencia a medio y largo plazo es claramente alcista, nosotros creemos que el oro es el instrumento más adecuado para llevar a cabo inversiones recurrentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay que aplicarlo, la inversión recurrente, en el momento adecuado, y en este vídeo lo vamos a explicar. Ustedes pueden pensar, bueno, José Luis, esto es lo que hemos visto en años pasados, pero ¿va a seguir este proceso de degradación monetaria? Hombre, yo de entrada le voy a decir a ustedes que este proceso de degradación monetaria viene desde el Imperio Romano. Ser inspector de Hacienda en el Imperio Romano era una profesión de riesgo, porque el emperador no quería que sus impuestos se recaudasen en la moneda basura que él emitía, sino quería que los impuestos se les pagasen en oro. Y muchos inspectores de Hacienda, al ver que no podían entregar el oro que quería el emperador, huían. Por lo tanto, yo creo que esto es una tendencia secular y va a seguir a medio y largo plazo, porque no se ha inventado nada en materia financiera y en materia política desde el Imperio Romano, salvo los cajeros permanentes, los cajeros bancarios. Pero estas son divinas palabras. Hay un hecho más importante. Les he dicho anteriormente que el déficit público hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia? Expandiendo el suministro de dinero y de crédito. Bien. ¿Cómo va a evolucionar el déficit público en los próximos años? Si les parece bien, vamos a recurrir a la estimación que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos. Y tal y como pueden ver ustedes, estima que el déficit público para el año 2036 de los Estados Unidos se va a incrementar con respecto a los niveles actuales y se va a situar en el 6,37% del PIB. Bien. Evidentemente, la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos es una oficina seria, pero comete un error sistemático del que todos somos conscientes. Es que todas sus estimaciones en materia de gasto y déficit público se quedan por debajo de la realidad de forma sistemática. Por lo tanto, cabe pensar que el déficit público siga incrementándose hasta el año 2036 y que alcance un nivel más alto que la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos. Bien, pero además nos podemos fijar en la marcha de la oferta monetaria. Si ustedes se fijan en este gráfico, observarán que el crecimiento de la oferta monetaria se está acelerando. Y en la última estimación, que tenemos el dato del mes de junio, los Estados Unidos ha crecido a un ritmo interanual del 5,6%. Por lo tanto, ven ustedes que los fundamentos, la estructura que hace que la tendencia de la cotización del oro sea fuertemente alcista a medio y largo plazo, continúan intactos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, yo les he dicho a ustedes que nosotros creemos que la inversión en oro es la adecuada para realizar inversiones recurrentes. Ahora bien, como veremos a continuación, hay que utilizar la herramienta en el momento adecuado. A la hora de invertir en oro, podemos hacerlo en oro físico, podemos invertir en lingotes, podemos invertir en monedas. Yo, personalmente, prefiero invertir en monedas, concretamente en Cruz Herrán.
pero también pueden invertir ustedes en oro papel. A la hora de invertir en oro papel vamos a distinguir, por un lado, los contratos de opciones, por otro lado, los contratos de futuros y otros ETFs que tienen productos sintéticos. A nosotros en Opla nos interesa ETFs que inviertan en oro físico, ¿de acuerdo? Y en la plataforma de Freedom24 se ofrecen una gran variedad de ETFs sectoriales y también de oro, que invierten en oro físico, no en productos sintéticos, que en definitiva es oro papel al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los dos ETFs que a nosotros más nos gustan y fundamentalmente los que operamos? Pues son dos. El ETF más líquido del mundo, GLD. Si ustedes van a la plataforma de Freedom24, van a su lista de seguimiento, añaden GLD, pinchan y ahí tienen ustedes toda la información del GLD. El GLD, lo más importante es que invierte en oro físico. Cada participación está respaldada por oro físico. La comisión, como podrían ver ustedes si pinchan en el folleto que pueden ver en la pantalla de Freedom24, es de 0,40. Y obviamente no reparte dividendos porque el oro no genera rendimientos. Solamente nos defiende de la degradación monetaria. ¿De acuerdo? Este ETF cotiza en Estados Unidos y cotiza en dólares. Aquellas personas que quieran comprarlo, que puedan comprarlo, desde la plataforma de Freedom24 saben que lo pueden hacer perfectamente. Se cambian los euros a dólares y se ve que la operación es fácil, sencilla y transparente. Para los europeos, que no nos permiten invertir en el GLD, sino que tenemos que hacerlo en un ETF con el sello UCITS, pues hemos elegido el 4GLD. Entran ustedes en la pantalla de Freedom24, lo ponen ustedes en la lista de seguimiento, 4GLD. ¿Cuáles son las condiciones? Pues en la pantalla de Freedom24 pueden ver ustedes el folleto. Este ETF tiene como nombre Xetra Gold. El mnemónico es 4GLD. Cotiza en Alemania y cotiza en euros. Y además las participaciones están respaldadas por oro físico. Les he dicho a ustedes que invertir en oro es una inversión adecuada para hacerlo de forma recurrente, sobre todo para los jóvenes. Hay que elegir el momento, lo veremos a continuación. Desde la plataforma de Freedom lo tienen ustedes fácil. Entran en el valor, pinchan inversiones recurrentes, ponen la cantidad, la periodicidad y dan su número de tarjeta para que le hagan el cargo. O posteriormente el abono, si venden. ¿Ok? Bien. Ya tenemos los ETFs que hemos elegido. Ya tenemos la posibilidad o la herramienta que nos ofrece Freedom24 de inversiones recurrentes. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Al gráfico. La primera pregunta que nos vamos a plantear es, tras la caída experimentada desde finales de enero hasta nuestros días, hasta finales de junio, por la cotización del oro, ¿la tendencia alcista ha concluido? Para contestar esta pregunta, si les parece bien, nos vamos a ir a un gráfico de largo plazo. Y a mí me gustaría que se fijasen ustedes en los mínimos de la zona 1600 del año 2022. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que desde octubre de 2022 hasta finales de enero de 2026 ha subido de 1.600 a 5.600. Prácticamente más de un 200%, casi un 250%. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que esto tiene una fuerza extraordinaria. ¿Y dónde extrae su fuerza? Pues ya se lo he mostrado a ustedes anteriormente. Basta como ejemplo una medida de la liquidez a nivel global, que es el crecimiento de la oferta monetaria en los Estados Unidos. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, su crecimiento se está acelerando. Bien, por lo tanto, ya vemos que aquí hay mucha fuerza. Pero bueno, ha habido una caída desde el mes de enero hasta finales de junio de 2026. Perfecto. Si les parece bien, vamos a medir la profundidad de la caída. Y si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que es un simple retroceso de Fibonacci. Ha retrocedido el 0,382 desde los máximos de finales de enero de 2026. Esto es una corrección normal y corriente. Bien, ¿vale? Ahora a mí me gustaría que ustedes se fijasen a la izquierda del gráfico, a esa zona que les hemos señalado con un cuadrito de color verde y con una línea gruesa. Tal y como pueden ver ustedes en esa zona que les hemos señalado, que va prácticamente de octubre de 2025 a noviembre de 2025, hizo un mínimo el 28 de octubre en 3.886 y hizo un mínimo el 18 de noviembre en 3.998. Bien, eso es una zona de soporte. ¿Saben por qué? Porque ahí se inició el último tramo al alza. Y deben ustedes tener en cuenta que el último tramo al alza fue una subida muy violenta desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026. Ahí todo el mundo fue apalancado, todo el mundo compró opciones call. Lo mismo que ha sucedido con el índice de semiconductores en Corea del Sur, en Taiwán o en la bolsa estadounidense. Todo el mundo iba apalancado, como fue apalancado el fondo de Leopold. ¿De acuerdo? ¿Y qué se hace?
Pues una limpieza. ¿Y cómo hace el mercado la limpieza? Este movimiento de limpieza trae su origen única y exclusivamente en el posicionamiento que hay en los mercados. No en que la cotización del oro o el oro deje de actuar como valor refugio. No tiene que ver con la guerra de Irán, no tiene que ver con la política monetaria de China, no tiene que ver fundamentalmente con la política monetaria de los Estados Unidos. Es el posicionamiento del mercado. ¿Y el mercado qué hace? Pues limpieza. ¿Y cómo se hace la limpieza? Devolviendo la cotización del oro, devolviendo la cotización del índice Kospi al origen del último tramo al alza. ¿Y dónde está? Pues ahí se lo he marcado a ustedes, en la zona comprendida entre 3.886 y 3.998. Y ven ustedes que a ese nivel ha retrocedido desde enero de 2026 hasta finales de junio de 2026. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un comportamiento normal, tendencia alcista, corrección para hacer limpieza. La pregunta es, bueno, ya hemos visto los mínimos. Para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que ustedes se fijasen justamente en los mínimos que hemos visto a finales de junio de 2026 y que se lo hemos marcado ahí con un recuadro de color verde. Concretamente, la zona en la que nos vamos a fijar es la que va del 16 de junio de 2026 hasta precisamente el 4 de agosto de 2026. Fíjense ustedes en lo que ha sucedido. Desde prácticamente el 16 de junio, la cotización del precio se ha ido contrayendo, ha ido disminuyendo la volatilidad. ¿Esto qué significa? Pues mire, se lo voy a decir muy clarito. Este es el paraíso de las manos fuertes. Este es el paraíso de las instituciones. Cuando estudiamos estos en los cursos de bolsa, decimos que estas pautas las dibujan las manos fuertes, las instituciones. Y consideramos que este ha sido un periodo de acumulación de posiciones largas por parte de las instituciones. Sí. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿y en qué nivel de precio han estado comprando? Para contestar a esta pregunta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando se produce un movimiento lateral, el mercado considera que ese es el precio justo, que ahí consideran que se puede comprar o vender con la información disponible. Bueno, ¿y a qué precio han comprado las instituciones? Para ello nos vamos a fijar en el perfil de volumen. Lo ponemos en el eje de las ordenadas, en el eje de las IES, que nos mide el volumen negociado a cada precio. Fíjense ustedes en el pico de la zona 4065. Tal y como pueden ver ustedes ahí, el volumen negociado se dispara. Luego podemos decir que las instituciones han comprado a un precio medio en torno a 4.065 y lo consideran un precio justo. ¿Queda clara la idea? Y nosotros, como especuladores de bien, vamos a tomar como referencia el 4.065. En tanto en cuanto la cotización del oro se mantenga ahora por encima de 4.065, vamos a considerar como mínimo que va a experimentar un rebote. ¿De acuerdo? Como mínimo que va a experimentar un rebote. ¿De acuerdo? Además, me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que desde el 16 de junio hasta el 4 de agosto prácticamente ha transcurrido un mes y medio. Un periodo larguito. Han aburrido a la gente. Y ahora viene lo más importante. Si ahora volvemos al gráfico y ven ustedes que hemos trazado una recta directriz bajista, discontinua de color azul, la hemos trazado prácticamente desde la zona de los máximos de marzo de 2026. Ven ustedes que además hay una recta superior del entorno contractivo, que es una línea continua de color azul. Y ven ustedes que ha sido superado de forma violenta en prácticamente 2 días y con un aumento del volumen. ¿A qué conclusión llegamos todos? Pues hombre, la conclusión que llegamos todos es que ha hecho un suelo y que al menos se puede producir un rebote, efectivamente. A partir de este momento se puede utilizar las inversiones recurrentes. Pues hombre, eso depende de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Yo, en mi opinión, creo que al menos se va a producir un rebote. Y por lo tanto, en ese tramo al alza podríamos tener oportunidades de compra. Pero esto valoren ustedes con su riesgo, con su forma de trabajar, con su relación riesgo-recompensa. Pero vamos, en principio yo creo que se ha formado un suelo y yo no soy adivino. Bien, como les he dicho anteriormente, en tanto en cuanto se mantenga por encima de 4.065, yo voy a conservar una predisposición alcista. ¿Hasta dónde puede subir? Pues mire, tal y como nos hemos marcado en el gráfico, nosotros creemos que tiene un primer objetivo de subida en la zona 4.400 y un segundo objetivo de subida a la zona 4.850. Ven ustedes, por lo tanto, que creemos que en torno a 3.886 y entre 4.065, ahí hay un suelo. Y finalmente, les quiero decir a ustedes también que esta rotura al alza del oro no solamente se ha producido en este metal precioso, sino que también se ha producido en la plata. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí
para que mediten sobre ello. Yo me voy a dar una vuelta y probablemente a tomarme una cervecita sin alcohol. Adiós, hasta luego, que pase buen día.